Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Pues estamos comenzando este lunes de la tercera semana de Cuaresma. También nos preparamos para la consagración de Rusia y Ucrania que hará el Papa junto con muchos obispos y también acompañados por nuestra oración que tendrá lugar el 25, el día viernes, día de la Encarnación, consagración al Inmaculado Corazón de María. Y conviene que vayamos preparando esa consagración ciertamente en unión con el Papa, con los obispos de aquellos países, pero también, ¿por qué no aprovechar ese mismo día para consagrarnos personalmente, cada uno, al corazón inmaculado de la Virgen? Y hoy, en el Evangelio, San Lucas nos recuerda aquel pasaje final de la predicación de Jesús en Nazaret, allí en su tierra. Recuerden que le tocó leer aquellas palabras de Isaías dentro de la sinagoga, aquellas palabras de Isaías que hablaban sobre él y sobre su ministerio. Cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. Después Jesús enrolla el libro y todos sus paisanos, que lo reconocen como el carpintero, como el hijo del carpintero, como el hijo de José y de la Virgen, están atónitos, maravillados por la sabiduría de Jesús, que les dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Todos, dice San Lucas antes del Evangelio, que de las líneas que leemos hoy, todos daban testimonio en favor de él y se maravillaban de las palabras de gracia que procedían de su boca. Y entonces es cuando aquellos paisanos suyos que lo conocían o creían conocerlo, se les ocurre que no es suficiente la sabiduría que escuchan de Jesús, sino que habiendo escuchado que hacía muchos milagros en otros lugares, quieren ellos mismos comprobar que efectivamente podía hacer milagros. Y pues sabemos cómo funciona nuestro Señor, valga la expresión, en cuanto a la exigencia de los milagros. Cuando se exigen los milagros, nunca se reciben los milagros, ¿no? Cuando se ponen como prueba necesaria para que yo haga un acto de fe, pues normalmente no vienen los milagros. Los milagros más bien son, como sabemos, la excepción. Y cuando vienen los milagros, se producen en los corazones sencillos, humildes, que creen en la fuerza del Señor, pero no exigen de ningún modo una prueba. Yo les aseguro, dice nuestro Señor, que nadie es profeta en su tierra. Y pone dos ejemplos a aquellos conciudadanos suyos.
¿no? El ejemplo de el profeta Elías, que cuando se pasó gran necesidad, gran hambre en la zona de Israel, pues había muchas viudas que tenían muchos problemas para hacerse de algo de comer, y sin embargo Jesús recuerda que Elías fue enviado solamente a una viuda que no era israelita, que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón, que tenía un hijo pequeñito, y conocemos el milagro, ¿no? Y solo le quedaba un puñadito de harina y un poquito de aceite. Y la viuda estaba como ya conformada, hecha la idea de que después de hacerse un pequeño panecillo, ella y su hijo eventualmente, pronto, morirían de hambre. Sin embargo, el profeta Elías consigue que Dios le conceda el milagro de que aquella tinaja de harina y aquella alcuza de aceite no se agotaran, hasta que vinieran tiempos buenos, cosechas buenas. Y pone otro ejemplo Jesús. Les dice, acuérdense también de que había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, a ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. ¿Te acuerdas de Naam? Aquel general de Siria, un general inteligente, valiente, que había conseguido para su país grandes victorias, para su rey grandes triunfos, pero estaba enfermo de lepra. Y oye que hay una muchachita que han traído como esclava, su esposa, de origen israelita, quien le dice que en su tierra, de la cual ella fue tomada, hay un gran profeta que tiene la posibilidad, la capacidad de invocar a Dios de tal forma que Naamán pudiera ser curado. Y efectivamente va a Israel, y después de varias peripecias acaba obedeciendo un mandato sencillo de Eliseo, que consistía en irse a bañar 7 veces al río Jordán, y después de cierta resistencia producida por la soberbia, por la incredulidad, al final Naamán con sencillez va y se baña y queda efectivamente curado, ¿no? Entonces, tú, Señor, les estás diciendo a tus paisanos, vean que esos milagros se realizaron en personas que no eran israelitas, pero que tuvieron fe, que tuvieron sencillez, que confiaron en los profetas, cosa que no estaba pasando desde luego en sus paisanos, que a él ni lo querían reconocer como profeta hasta que no vieran un gran milagro. ¿Y qué es lo que sucede? Aquellos que por un lado lo admiraban, veían su sabiduría y en un momento lo aplaudían, en pocos minutos ya estaban queriendo pues echarlo, despeñarlo ahí en las orillas de la ciudad. Y tú, Jesús, te escapaste, pasaste por dentro de ellos y continuaste tu predicación de la buena nueva, ¿no? Aquí me parece la enseñanza que yo quería resaltar que nos das, Jesús, es que no te veamos nunca jamás, y esto puede ser también parte de nuestra conversión cuaresmal, que no te veamos como alguien que se asemeja más al genio de la lámpara que está obligado a concederme 3 deseos, sino como a un hermano que me quiere, que me acompaña, que también es Dios y por eso me ofrece la salvación eterna, que es el más grande de los milagros, que me ofrece la paz y la tranquilidad aquí, que quieres, Señor, que con humildad y sencillez confíe en que todo lo que permite nuestro Padre Dios será para mi bien.
que no te quiera probar, ¿no? A ver si es cierto que eres Dios, sino que confiando en tu misericordia, te pide el más grande de los milagros, que es la purificación de mi alma. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de Santa María, tu Madre, y de San José, tu Padre adoptivo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.